¿Qué tal? ¿Cómo están? Tal como venimos hablando de Coco Basile, director técnico, vamos a la siguiente etapa. Vamos a hablar ahora de la tercera etapa, que es desde el Mundial de 1994 hasta el 2001, cuando deja el América de México. Pero antes quiero también comentarles que en vista del éxito que tuvo tanto Coco Basile de jugador como Coco Basile de técnico, ahora les pido que si quieren vamos a hablar de Bianchi jugador, porque Bianchi técnico lo conoce todo el mundo, pero Bianchi jugador mucha gente no conoce mucho su trayectoria, es más, muchos no saben tal vez ni siquiera en qué posición jugó Bianchi, y es lógico por una cuestión generacional. Así que todos los que quieran que hable de Bianchi jugador, pongan en los comentarios Bianchi jugador, así tal cual, Bianchi jugador, ¿sí? Ahora sí, bueno, vamos a hablar, como dijimos, de Coco Basile técnico en el Mundial 94. ¿Se acuerdan que habíamos dejado después del 5-0 con Colombia? El equipo tiene que jugar la repesca contra Australia, la selección argentina, y pasa raspando y llega al Mundial. Bueno, una de las cosas más importantes que me parece que hay que destacar de esto es que Basile, y esto va a pasar mucho en su carrera, muchos títulos los perdió por detalles. No es que los perdió por mucho. Basile condujo a muchos equipos a ganar títulos, pero también los perdió en muchas ocasiones muy importantes por una cuestión fina, por el detalle fino. Yo creo que el Mundial 94 es uno de esos títulos lamentables, ¿no? Porque ganar un Mundial es para pocos técnicos y Basile creo yo que tenía un equipo en el 94 para ganar el Mundial. El problema mayor que tuvo fue el doping, entre comillas, le llamo yo, de Maradona, porque yo creo que es un tema muy largo. Escribí un libro donde menciono mucho esto, sobre lo que pasó en la contraprueba del doping, pero creo que Basile empieza a perder ese mundial por no estar atento a esos detalles que digo. Y el detalle acá fundamental, que también tuvo que ver Grondona como presidente de AFA, es no haber llevado al doctor Lentini al Mundial. ¿Por qué digo esto? Porque Lentini es el que preparó a full a Maradona, Lentini es el que le dio para tomar la sustancia que Maradona tomaba, que era absolutamente legal en Argentina, y que con esa sustancia se preparó. Lo vimos todos por televisión, nadie nos puede decir que Maradona no estaba preparado. Y sin embargo, pasó lo que pasó con esta sustancia que mandó comprar al fisicoculturista Daniel Cerrini en Estados Unidos porque se le terminó, y esa sustancia que compró en Estados Unidos tenía efedrina, que fue lo que le termina dando el doping, por más que la FIFA haya mentido descaradamente en la conferencia de prensa en Dallas, cuando el médico belga Dodge, Michael Dodge, que era el jefe de los médicos de FIFA, dijo que Maradona había tomado un cóctel de sustancias. Creo yo que ahí Basile tiene poco que ver, pero si tiene algo que ver es en esto de no haber pedido que el médico estuviera, porque si estaba Lentini, que era el que lo preparó, seguramente Lentini mismo hubiera mandado a comprar, Lentini hubiera fiscalizado que compraba bien, y si esa sustancia contenía efedrina, Lentini lo sabría de antemano y hubiera llevado más cantidad desde Argentina. Es decir, que mucho tuvo que ver lo que pasó en el Mundial, porque el equipo se desbarrancó cuando Maradona entra en esta situación y la FIFA obliga a dejar de lado a Maradona en el plantel argentino, bajo la condición de que si no, Argentina directamente iba a ser penalizada, y el propio Grondona yo creo que entregó a Maradona por esto de seguir en la carrera dirigencial en la FIFA. Pero con el médico Lentini allí, la cosa creo que habría sido distinta. ¿Por qué no fue Lentini? Bueno, Lentini dijo que tenía un lucro cesante, que era un lucro cesante importante, es decir, tenía muchos trabajos, y ahí lo que la AFA le tiene que haber dicho es, bueno, ¿usted cuánto cobra? Le pagamos más, pero tiene que venir con nosotros al Mundial. No lo hizo, y ahí estuvo para mí el gran problema, la falta de acceso a Maradona, un Maradona que ya era un emperador del fútbol, más que un rey, porque realmente así era venerado, era un Maradona ya veterano con una enorme trayectoria, que ya había ganado un Mundial en el 86, muchos años atrás, y que entonces yo creo que ahí el problema que tuvo Basile con su cuerpo técnico entero fue no controlar eso, esa situación, y le termina costando un mundial. Es más, le quiero contar algo que pasó el día del partido con Bulgaria, porque ustedes saben lo que pasó en el 94. Es más, hay videos en este canal hablando de esto, es decir, no tiene que ver, yo quiero hablar más de Basile, entonces quiero contar el desconcierto que había en la delegación argentina cuando Bulgaria le mete el 2-0 a Argentina en el último minuto en Dallas, ya sin Maradona, porque ese partido Argentina ya lo jugó con jugadores que estaban sin dormir, sin comer, que estaban demacrados, absolutamente sin ganas de jugar. Bueno, ese partido que pierde contra Bulgaria en Dallas, que fue el tercero de la fase de grupos, Argentina empatando ese partido y hasta perdiendo por un gol, quedaba entre los dos primeros y seguía en Boston, que era cerca de Dallas.
Argentina recibe el segundo gol sobre la hora y se entera que en el otro partido, además, Nigeria le mete un gol sobre la hora a Grecia. Por diferencia de gol, Argentina increíblemente queda tercero, habiendo sacado 6 puntos sobre 6 en los dos primeros partidos. Rarísimo quedar tercero en un grupo con 6 puntos de 9. Y Argentina quedó tercera con 6 puntos de 9. ¿Por qué les cuento eso? Porque bajando las escaleras nosotros hacia la conferencia de prensa en Dallas, nos enteramos, además del masazo del segundo gol de Bulgaria que había sido antes de terminar el partido nuestro, vamos caminando hacia la conferencia de prensa y ahí nos enteramos del gol de Nigeria con el que Argentina no solo quedó tercera. ¿Por qué les digo esto? Porque Argentina pasaba de jugar 5 días más tarde en Boston, que era donde estaba concentrada en el Babson College, a jugar en Los Ángeles el domingo 3. Es decir, pasaba a jugar 3 días después cruzando Estados Unidos. Nada que ver. Entonces, mi pregunta, ¿cuál fue? Mi pregunta fue que como ellos tenían toda la ropa y toda la logística en Boston y estaban en Dallas, cualquier resultado, prácticamente hasta perdiendo por un gol, era volver a Boston. Entonces mi pregunta fue, ahora que no podían volver a Boston, que no les daba el tiempo, porque tenían que ir a Los Ángeles a jugar 3 días después, ¿qué iban a hacer con toda la logística? Basile y Merlo se miraron, Merlo era otro de los ayudantes junto con el panadero Díaz, se miraron y me contestaron, no, no sabemos qué vamos a hacer. O sea, con eso les cuento el desconcierto que había en la selección argentina por el cambio profundo que se había producido a partir de allí. Y yo creo que Basile después tiene que lidiar con un equipo que tenía solamente ganas de volver, no tenía ganas de seguir jugando, porque esto lo sé, porque me ha pasado, lo voy a contar en otro video de anécdotas, pero yo les aseguro que hablé con varios jugadores de esa selección que no tenían ningún interés en seguir después de lo que pasó con Maradona, tampoco pudo contar con Canigia, entonces ese equipo se desmorona, pero además se sabía que con un arbitraje que ya no iba a ser favorable, que iba a ser muy desfavorable, como era el de Luigi Pairetto, el italiano que dirigió ese partido con Rumania, y Argentina queda eliminada allí. Y bueno, Basile termina pagando muy duro esos detalles que siempre cuento, ¿no? Bueno, así que ahí se termina un poco el tema de Basile con la selección argentina. Bueno, un poco no. Es decir, el otro problema que también hubo, que les quiero contar, es que ya en Estados Unidos aparece sobre el final, cuando Argentina estaba al borde de ser eliminada y cuando es eliminada, todo el tema que rodeó a Basile que nunca interesó antes a la prensa. Como suele pasar cuando el equipo tiene éxito, a nadie le importa lo que rodea y cuando se pierde empieza a ser muy importante todo lo que rodea. ¿Por qué digo esto? Por aquello de los gorritos. ¿Ustedes se acuerdan? Los gorritos con una publicidad, una tarjeta de crédito. Bueno, todos los jugadores usaban esos gorritos. Los usaron antes del Mundial y durante el Mundial. Y como Argentina iba ganando, a nadie le importó. Y cuando Argentina perdió, empezaron con la indisciplina, con el tema de los gorritos, con la falta de control sobre Maradona. Y entonces, ¿qué pasó? Ya el propio Grondona, durante el Mundial de Estados Unidos, ya sin Argentina, empezó a hablar de una necesidad de una disciplina férrea y ahí empieza a aparecer el nombre de Pasarela, que fue un poco el sucesor de Basile, pero más que nada en un contexto en el que se pedía a gritos algo exagerado para el otro lado, como suele pasar, ¿no? Que fue esto de que con la indisciplina de Basile, con la indisciplina y el descontrol, las publicidades, las peleas con el periodismo, Basile también tuvo otra cuestión muy importante con algunos periodistas muy fuertes en Argentina que marcaban opinión con aquello de vos sos contra mío, o le cantaban los jugadores a determinados periodistas en el vestuario, me acuerdo mucho, llora Natalio Gorín, llora también Tatatá, bueno, esas cosas que cantaban los jugadores, bueno, se terminó con un enfrentamiento muy profundo con el periodismo y estalló todo eso cuando terminó el Mundial. Así que Basile se fue de esa forma, en cierto caos, alrededor de él y de todo el equipo y del cuerpo técnico, así se fue Basile de la selección. Se va a Basile de la selección, llega a Pasarela y bueno, Basile vuelve a ser técnico de clubes, vuelve a una situación entonces de técnico de clubes. Y allí llega la oportunidad de dirigir en el exterior, llega la oportunidad de dirigir a un Atlético Madrid. Hablábamos de caos, ahora vamos a hablar de otro caos, que es el caos institucional por el que atravesaba un Atlético Madrid que quiero hacer una salvedad acá también. No piensen en el Atlético de hoy, no piensen en este Atlético que todos los años va a la Champions, que todos los años se entreveró las peleas de la Liga con el Barcelona y el Real Madrid. No, no, el Atlético Madrid de 1995 no tenía que ver con este presente. Era un Atlético Madrid totalmente caótico, con un presidente como Gil Gil que se consideraba amo absoluto del club, un club que es una sociedad anónima, o sea que la familia Gil tenía el 99% de las acciones y Enrique Cerezo, un empresario cinematográfico, tenía el 1%.
Entonces, ¿qué pasa? Bueno, Gil y Gil obraba a su voluntad. Alcalde de Marbella, acusado por la caída de un balcón que determinó la muerte de algunas personas y estuvo en la cárcel. Gil Gil, bueno, un personaje muy particular, muy extrovertido, que aparecía bailando con vedettes en la televisión. Bueno, este personaje se comió a varios técnicos argentinos. ¿Por qué? Porque en ese momento el manager del Atlético Madrid era otro argentino, un argentino que jugó el Mundial del 78 para España, Rubén Cano, ex delantero de Atlanta, antes de ir a jugar al exterior, un excelente jugador de fútbol. Bueno, Cano, que había estado antes ya jugando con Gil Gil, cuando ya era presidente Gil Gil, lo llama en este caso como manager y claro, Rubén Cano va trayendo entonces a técnicos argentinos. Trajo primero a César Luis Menotti, que duró un poco más y tuvo un poco más de éxito que los otros. Trajo el Pato Pastoriza, que se termina peleando muy mal y dura 15 días prácticamente en Atlético Madrid. Y en este caso, en la tercera oportunidad, trae al Coco Basile. Un Atlético Madrid que estamos hablando ya de la segunda ronda de la temporada 94-95. Un Atlético Madrid prácticamente cerca de posiciones de descenso. Una muy mala actuación en la liga. Y llega entonces ahí Coco Basile para cambiar un poco las condiciones. Y cuando llega Coco Basile empieza a mejorar el equipo. Pero el problema que había fundamental era que Gil y Gil se entrometía en todas las decisiones. Algo que ya había pasado con Pastoriza, que lo que dijo en la conferencia de prensa Pastoriza es, me voy porque en mi caso, como tengo, no acepto que nadie se meta en mis decisiones. Con Menotti pasó algo menor, pero termina pasando una pelea parecida. Y con Coco Basile también hay que decir que los primeros tiempos fueron un poco mejores, que el Atlético de Madrid, Basile lo logra rescatar y sacar de esa situación, empieza a encadenar una buena racha en la liga hasta que llega, y esto lo cuenta también muy bien Basile, en algunos videos que ustedes pueden ver, llega el partido contra el Logroñés, que iba último en la liga. El partido se juega en Logroño, una cancha reducida, una cancha muy, muy pequeña, donde Logroño jugaba un poco más cómodo, pero un equipo que andaba muy mal. La cuestión es que no le puede ganar Atlético Madrid a Logroño, y cuando termina el partido, como tantas veces intentó, Gil Gil irrumpe en el vestuario para insultar a un par de jugadores, se la toma especialmente con el Tren Valencia, aquel jugador que a pocos años antes había complicado a Argentina en el 5-0 en el Monumental. Bueno, Valencia ahora dirigido por Basile, en este caso, se la toma con Valencia, se la toma con Kosecki, un jugador polaco también del Atlético de Madrid, y se mete entonces ahí Basile, decir, andate de acá, en este vestuario vos no podés estar, que es una constante, les cuento, en la carrera de Basile como entrenador, como director técnico. Basile nunca soportó que nadie se metiera en el vestuario. Este es un código que tienen no solamente Basile, sino técnicos de su generación, que es un código de que lo que pasa en el vestuario queda en el vestuario. Yo soy digamos, de la idea muy clara de que Basile deja de dirigir cuando deja la dirección técnica en general, porque no aguanta o no empezó a no aguantar este tiempo en el que todo lo que sale en el vestuario sale por las redes sociales inmediatamente. No es para un técnico como Basile, que nunca lo aceptó. Fíjense cómo será que no aceptó ni que el presidente entrara y mucho menos que interrumpiera para insultar a jugadores de su equipo. Lo sacó, como ustedes se imaginarán, ¿no? A Gil y Gil, y eso generó un rompimiento, una quiebra total en la relación, al punto tal de que no dirigió más Basile Atlético Madrid. Prácticamente en esa misma noche, la noche siguiente, en los programas de la noche, los programas deportivos en España van de noche, había un periodista que era el que tenía prácticamente el monopolio, porque era el más escuchado por lejos, que es José María García, Butanito, como se le llama, o Butano, en España. Bueno, José María García cita a Basile para comer, y cuando cita a Basile para comer y para hablar de lo que pasó en Logroño, aparece cruzándolo en la radio a Gil y Gil. Se produce una discusión al aire entre Basile y Gil y Gil, en el que concretamente, perdón, pero lo voy a decir textual, Gil y Gil le dice, usted tiene un contrato, esto se lo dice también García, y Basile dice, me cago en tu contrato, me cago en el contrato, no me interesa el contrato, yo me voy porque no aguanto esta situación, le voy a comentar a los jugadores también que me voy porque que se metan conmigo no va. Y ahí le dice algo, Gil y Gil, muy duro, pero con esto quiso de alguna manera contrarrestar o venderlo un poco al aire a Basile. Le dijo, mira, que yo no entiendo tampoco algo. Cuando yo me levanto, tú te vas a dormir a las 6 de la mañana, 7 de la mañana. Y esto es algo que también, quiero decirles, la prensa argentina
Primero hasta llegó a aplaudirlo y hasta no le interesó demasiado, le pareció algo totalmente banal, hasta que Basile perdió y ahí sí le endilgó este tema de acostarse tarde, que es una característica como puede tener otro cualquiera que se puede dormir a las 7 de la tarde. Basile siempre le gustó la noche, siempre le gustó quedarse hasta tarde. Yo mismo me he quedado con Basile en alguna oportunidad en la Copa América de Ecuador, en el Hotel Oro Verde, me acuerdo perfectamente, con otros periodistas diciéndole a Basile a las 6 de la mañana: Coco, andate a dormir, que son las 6, y nosotros mismos nos íbamos a dormir y le decimos a él que se fuera a dormir. Pero después caerle, a mí me parece que no da caerle más tarde porque perdió. Perdiendo o ganando es una característica como otros tienen la de irse a dormir a las 9 de la noche. A mí me parece que eso no tiene absolutamente nada que ver. Cada uno es como es y Basile ganó muchas cosas acostándose a las 7 de la mañana. Me parece que eso no tiene absolutamente nada que ver. ¿Hace una personalidad o no? Sí les quiero comentar algo también importante. ¿Cómo llega Basile Atlético Madrid? Además de por Cano, llega porque Rubén Panadero Díaz, que es ayudante de campo, había sido jugador del Atlético Madrid y compañero de Cano del equipo. Entonces así llega Basile, pero así también se fue rápidamente el Atlético porque no se pudo aguantar con Gil y Gil, que era algo que era de esperar. Si le pasó a Pastoriza y le pasó un poco a Menotti, Basile con su forma de ser era seguro que iba a chocar con un otro de mentalidad como él, como Gil y Gil, que son dos personas frontales, tanto Basile como Gil y Gil. Así que ahí terminó rápidamente la experiencia de Basile dirigiendo al Atlético de Madrid. Vuelve entonces Basile a Argentina y le va a tocar una etapa más en Racing, en el Racing de sus amores, porque él es hincha de Racing, siempre quiso a Racing. Entonces Basile viene a Racing. Y Basile va a encontrar un Racing también con cierto conflicto. Es decir, un Racing que tiene un buen plantel, un Racing que con Miguel Brindisi había hecho un campañón en el torneo argentino del año 95, un gran torneo, con un buen plantel, y Basile retoma ese equipo que había dejado Basile con una expectativa muy importante que era la Copa Libertadores. Racing iba a jugar la Copa Libertadores 97, Basile asume en el 96 a Racing, y cuando asume Basile el 96 en Racing, hace dos campañas no del todo buenas, no del todo buenas, pero tenía fundamentalmente jugadores con los que apoyarse para aspirar a ganar la Copa Libertadores, como digo, ¿no? Estamos hablando de una época en la que estaba todavía Rubén Capria, el mago Capria, estaba el Chelo Delgado, estaba un arquerazo para mí que siempre lo fue como Nacho González, un gran arquero que tenía Racing, estaba el Colorado McAllister en esa época, estaba Neto, es decir, había muy buenos jugadores de fútbol, muy buenos jugadores de fútbol. Bueno, ese equipo de Racing iba a ser una muy buena Copa Libertadores, claro, en una época en la que Vélez también aspiraba a salir campeón. Vélez venía de todo el ciclo de Bianchi, aunque ya en ese momento estaba Osvaldo Piazza, pero bueno, Vélez tenía un muy buen equipo con el que aspiraba también a ganar el título de la Copa Libertadores. Y bueno, Racing no le va a ir tan bien en la fase de grupos, lo que pasa es que fue una copa rara, porque los tres primeros pasaban a la fase siguiente, y entonces Racing pasa así a la fase siguiente, y ahí se topa Racing con el River de Ramón. Racing va a coincidir y con el Coco Basile con los 3 semestres de Ramón Díaz y los 3 títulos prácticamente de Ramón Díaz en River, ¿no? Los 3 títulos consecutivos en el fútbol local. Y con ese River Racing se va a tener que enfrentar en los octavos de final, jugando primero en Avellaneda y después en River. Empatan los dos partidos y van a penales, y ahí Racing elimina a River en el Monumental de los octavos de final de la Copa Libertadores. Una cosa realmente impresionante. Racing, uno pensaba y muchos pensaron que cuando Racing eliminó a River se encaminaba tal vez a ganar después de tantos años, desde 1967 que no la ganaba, una Copa Libertadores con ese plantel que era muy completo, un equipo realmente muy bueno. Eliminó a Peñarol en cuartos de final y en semifinal fue eliminado por el Sporting Cristal de Perú, que ya había eliminado a Vélez en octavos de final, dando la sorpresa. Así que bueno, Racing queda postergado en semifinal, un equipo que se frustra porque realmente había hecho una muy buena campaña en octavos y en cuartos, y se frustra en semifinal contra Sporting Cristal y no llega a la final, en la que Sporting Cristal pierde también contra el Cruzeiro de Brasil, así que el Cruzeiro termina saliendo campeón. Ahí se termina un poco el ciclo de Basile. Yo creo que Basile ahí considera que el ciclo se termina, más allá de que además él empezó jugando el torneo siguiente con Racing local, pero él consideró que no le trajeron los jugadores como para aspirar a ganar un campeonato. Él lo que dijo es: tenemos un buen equipo, bastante buen equipo, pero yo, y en un equipo como Racing, no vengo a hacer una buena campaña, vengo a salir campeón. Si no se puede salir campeón, me voy. Creo que también hubo otra cuestión,
que es la cuestión otra vez del caos. Fíjese, Basile encontró caos en la selección, caos en Atlético Madrid y se encuentra en un Racing con disputas muy fuertes e institucionales porque estaba Osvaldo Otero, estaba Juan de Stéfano, aparecía Lalín, es decir, había una cantidad de dirigentes pugnando por el poder en ese momento. Eso es lo que observó un poco Basile, que entonces se fue y recomendó en su lugar a Carlos Babington, así que ahí Basile deja Racing y al poco tiempo, en el 98, se incorpora a San Lorenzo, su nuevo desafío. Y el nuevo desafío de San Lorenzo era parecido al de Racing, porque además de tener un buen plantel, San Lorenzo jugaba la Copa Mercosur, que era una copa que se jugaba en aquel entonces, equivalente un poco a la Copa Sudamericana, por decirlo así, no era la Copa Libertadores, y con un plantel en el que, bueno, Basile se reencuentra con algunos jugadores que había tenido en la selección, por ejemplo, caso Gorosito y Acosta, qué dupla, ¿no? Qué dupla Gorosito y Acosta. Una dupla que después se reprodujo en Chile, en Japón, en tantos lados, ¿no? Bueno, Gorosito y Acosta, pero además de Gorosito y Acosta estaba el Pampa Viaggio, estaba Gustavo Zapata, al que Basile había tenido también en la selección argentina, estaba el arquero Oscar Pacet, que era un muy buen arquero, Tucio y Ameli, que después, bueno, protagonizarían en River un problema muy serio personal, pero en aquel tiempo eran defensores muy seguros también, el Colorado Lusenhoff, es decir, muy buen equipo de San Lorenzo con el que realmente se podía aspirar a ganar cosas. Le pasó parecido a Racing. En los torneos locales a San Lorenzo no le fue tan bien, pero en la Copa Mercosur empezó más o menos tibio. Fíjense que Racing también empezó tibio en la Copa Libertadores del 97 y llega a la semifinal donde es eliminado por el Cruzeiro, es decir, el mismo equipo que había ganado la Copa Libertadores del 97. O sea que San Lorenzo hizo una muy buena campaña, pero otra vez no pudo cristalizar Basile, ¿no? Estas cosas que le cuento, bueno, Basile siempre le faltaron algunos detalles quizá para ganar títulos, pero siempre fue protagonista con la mayoría de sus equipos. Así es que llega la oportunidad de volver al exterior, de volver a dirigir un equipo fuerte, así como había sido el Atlético, aunque no andaba en una buena situación. Basile es convocado por la América de México, que ya les cuento que cuando se va de San Lorenzo a fines del 98, ya estaba el rumor de que lo quería la América de México. Algunos hasta llegaron a decir que Basile se iba de San Lorenzo porque tenía esta oferta de América de México. Pero esto no fue del todo así, porque Basile llega a la América de México a mediados de 2000. Es decir, que bastante había pasado de aquella experiencia en San Lorenzo de Almagro. Bueno, lo cierto es que Basile llega a una América que tampoco estaba pasando por su mejor momento, pero que termina ganando la Copa de los Gigantes, que es una copa continental, una copa de la CONCACAF, parecida a lo que es hoy la CONCA Champions. Parecido a lo que es hoy la CONCA Champions, termina ganando en la final 2-0 al DC United y se lleva a Bambam Zamorano, a Iván Zamorano que estaba en el Inter y que le dio bastante resultado al Coco Basile. Basile va a durar exactamente entonces un año en el América de México y cuando llega a mediados de 2001 vuelve entonces a la Argentina para continuar con su carrera de entrenador que va a seguir por muchos años más, así que tenemos mucho más para contarle en el cuarto video, así que sigan con esta serie de Coco Basile, director técnico. Espero que les haya gustado este video, les pido como siempre que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden de suscribirse. Hasta